Hola, ¿qué más, Kinoki? ¿Qué tal? En el último Conversaciones fue un poco especial. Lo grabamos Patricia y yo pues, por separado y luego lo unimos por montaje. Esta vez volvemos a los Conversaciones de siempre, pero sí que se parece al anterior en el que será más corto que los que hemos hecho históricamente. Porque vamos a hablar no de un director, no vamos a hacer un repaso de toda una filmografía, sino que vamos a hablar de los chambaras de Masaki Kobayashi, que básicamente hizo dos, así que vamos a hablar solamente de dos películas. Y, y para eso estamos Martina López. Hola, Martina. Hola, ¿qué tal, Raúl? Y que Martina está preparando también una nueva sección para Crónicas, para Crónicas Hinoki, que a la pronto. ¿Quieres comentar de qué va a ir esa sección? Y sobre cine de ciencia ficción y fantasía. Todavía no tiene nombre, Ah, ni vídeo por eso, pero confiamos en poder llevarlo a cabo en un periodo de tiempo decente. muy bien. Y por otro lado, nuestro compañero Óscar Martínez. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí de nuevo. Ya os echaba de menos. Óscar y yo haremos... Lo es cierto, lo es cierto. No, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Óscar y yo en breve haremos un vídeo sobre Villeneuve para complementar el de Dune, ese sí que será más largo. Incluso estamos hablando de hacer los tres Brian De Palma. A ver si nos animamos, hacemos Brian De Palma en breve. Y nada, vamos a hablar de los chambaras de Masaki Kobayashi. Pero antes de hablar de los chambaras, voy a tener un momento de egocentrismo, voy a hacer un pequeño monólogo. Así, ya sabéis, me encanta dar la chapa. Y sobre todo para dar a conocer al director, a Masaki Kobayashi, que es un grandísimo director, es uno de los grandes del cine japonés, pero su nombre no es tan conocido como los más grandes. Lo cual, a ver, es un nombre que cada vez está alcanzando cada vez una mayor fama, poco a poco, eh, si- eh, pe- gracias en vida a Internet, pero y que llegan más películas japonesas, pero yo creo que aún se merece mucho más renombre del que tiene. Masaki Kobayashi es de la generación de cineastas que salieron propiamente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, serían cineastas de la posguerra. Es una generación que formaría en él, o sea, él es uno de los grandes maestros de esa generación, como podría serlo también Kaneto Shindo o Kono con Ichikawa. O incluso otros nombres como Yasuzo Masumura, Yuzo Kawashima, Ishiro Honda, el de Godzilla, o incluso la directora Kinuyo Tanaka. Es una generación de cineastas que son un poco el equivalente a lo que sería la generación perdida o la generación de la violencia del cine norteamericano. O sea, son una serie de directores que son demasiado modernos para ser clásicos, pero son demasiado clásicos para ser modernos. O sea, que están un poco en tierra de nadie. Y eso ha servido un poco para que no sean tan conocidos como deberían. Posiblemente Kobayashi sea de los de su generación, sea posiblemente uno de los más clásicos a nivel formal, y de hecho eso vamos a ir hablando, ¿no? Pero es un clásico un poco falso, en el sentido de que su clasicismo le encanta, su cine es muy ceremonioso y cuida mucho los planos, pero siempre hay momentos en los que se permite libertades creativas, girar un poco la cámara en diagonal, hacer congelados y tal, cosas que se salen mucho de los marcos de clasicismo más puro, ¿no? Hablando un poco de su biografía, nació en el 16, en 1916, estudió Historia del Arte Asiático, aunque lo dejó para entrar a trabajar a la productora Shoshiku, que bueno, Shochiku es una de las productoras más famosas, es una de las productoras más clásicas de Japón.
aunque a los pocos meses fue reclutado de forma forzosa y fue enviado al frente de Manchuria. Y entonces estuvo la guerra muy a su pesar. Luego, en el 44 aproximadamente, creo que fue capturado por Estados Unidos y estuvo un año y medio, estuvo en un campo de concentración, una experiencia que también le marcaría muy profundamente y que además se puede comprobar en alguna de sus películas. Luego vuelve a trabajar a la productora y eh, está unos cuantos años, creo que son unos 6 años, trabajando como asistente de dirección de un clásico, de un gran clásico, Keisuke Kinoshita, que es uno de los directores clásicos más queridos en Japón. Y de hecho, cuando él empieza a hacer cine, que empieza a principios de los años 50, está muy influenciado por Kinoshita. Es un director muy clásico, muy de películas costumbristas, con toques un poco melodramáticos, con cosas muy cotidianas. Y como vamos a ir viendo, luego él va a ir cambiando y se va a ir por unos derroteros muy distintos, ¿no? Entonces hace una serie de películas como La juventud del hijo, Sin ser Her, con guión también de Kinoshita, Tres amores, Beautiful Days. Hace una serie de películas muy influenciadas por Kinoshita. Y la cosa empieza a cambiar en el 56, que estrena dos películas que van a cambiar completamente su carrera. La primera es Te compraré, que es sobre la corrupción del deporte, en este caso del béisbol, y sobre esa falsa idealización del deporte, en la que ya vemos a un Kobayashi más pesimista, muy crítico con la sociedad y con una visión más oscura, más negra del mundo en el que vivimos. Y que va a ser un poco el Kobayashi que vamos a ver a partir de ahora. Y justamente ese mismo año se estrena otra película, y no es accidental, porque fue una película rodada en el 53, pero que no se pudo estrenar hasta que los norteamericanos dejaron de gobernar en Japón, dejaron de ocupar directamente Japón, que es The Trick Wallet Room, que era una película que hablaba sobre prisioneros en campos de concentración, prisioneros japoneses que estuvieron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces habla sobre la deshumanización, lo que provoca, etcétera, etcétera. Otra vez más vemos a un Kinoshita crítico y duro y negativo, o sea, y pesimista, ¿no? Con la sociedad en la que vivimos. Posiblemente su primera gran película, siguiendo un poco este camino que ya había empezado en el 56, es el año siguiente, que es el 57, con la película Río Negro. Es su primera película importante, que aunque tiene elementos de drama romántico, pero mostraba la posguerra con toda su crueldad, ¿no? Con la pobreza, la prostitución, las mafias, y tenía elementos de cine negro en él. Luego ya empieza su época de esplendor. La época de esplendor es finales de los años 50 y principios de los años 60. Lo hace con la trilogía de la condición humana, que es posiblemente una de las grandes trilogías de la historia del cine. La forman tres películas: No hay amor más grande, del 59, El camino a la eternidad, del 59, y La plegaria del soldado, del 61. También en esta época rueda las dos películas que vamos a hablar, que son de principios de los años 60, son Harakiri y Samurai Rebellion, que forman el esplendor de Kobayashi junto con El más allá, Kaidan, del 64, que es una película de fantasmas y que es una de las mejores películas de fantasmas que ha habido nunca. Otras interesantes de esta época de esplendor son de Inheirance, del 62, sobre la lucha entre unos abogados y unos posibles herederos para quedarse con una fortuna, con una herencia, ¿no? Otra vez más, una visión súper negativa del ser humano y de la codicia, en este caso. Luego también hizo Hymn to a Tired Man, o sea, himno al hombre cansado, del 68, sobre un hombre que se encuentra con el violento oficial que lo dejó sordo durante la guerra. O sea, un oficial que tuvo que le castigó a hostias hasta dejarlo medio sordo, y se lo encuentra años después, ya como civiles, ¿no? Y ese reencuentro con ese pasado y con esa persona que es muy violenta y muy agresiva.
Y posiblemente su última gran película de su época de esplendor sería Inn of Evil, que sería pues Posada del Diablo, que sería o, no, Posada del Mal, más bien, del 71, que es sobre es una posada en la que unos contrabandistas hacen sus planes. Y tiene que ver todo con la posada, los contrabandistas que se sienten perseguidos por la policía y los planes que van haciendo, ¿no? Es una película muy cercana al cine negro. Ya en su época de decadencia, que es una decadencia que ya quisiera muchos cineastas, y ya quisiera yo, ya, hace películas como El Fósil, de 75, que es un hombre que va a morir y que recuerda su vida, Glowing Atom, que es sobre una chica que tiene una relación tóxica y conoce a alguien que, digamos, le hace ver el mundo de una forma mucho más abierta. Tokyo Trial, del 83, que es un documental muy largo sobre juicios a los militares japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Y también bastante larga, la última película que rodó, Family Without a Dinner Table, del 85, en la que también sale Nakadai, que es su actor estrella, sale en La Condición Humana y en las que vamos a ver de Samuráis y también en Kaidan. Y es una familia que es humillada públicamente por su hijo, ¿no? Y cómo eso afecta a la familia, ¿no? Todo ese punto tan japonés del honor familiar y de la vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo eso puede destruir una familia. Digamos que es un director que, como casi todos los clásicos, tuvo problemas para adaptarse a lo que sería el cine, el cine moderno, básicamente porque en el momento en que los estudios pierden fuerza, pierden fuelle, los grandes estudios, y el cine se hace más, dominan las películas más violentas y también con más sexo y tal. Kobayashi no se adapta muy bien a esa visión del cine y a esa forma de hacer cine, que era la que estaba de moda. Pero aún así pudo hacer una serie de películas que están bien, porque incluso las películas de decadencia son muy dignas, son muy buenas. Kobayashi es un director muy ceremonioso, en la que los planos están siempre muy bien trabajados, trabaja muy bien, es un maestro en la composición de los encuadres. También es un muy buen montador. Y sobre todo es una persona que da una imagen muy pesimista y crítica del mundo en el que vivimos. Y además también es muy dura con cómo este mundo trata con crueldad a la gente a las personas más inocentes también. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más de Kobayashi, así en general, Martina o Oscar. Bueno, yo creo que ya lo iremos viendo con las películas, ¿no? Más que nada para no alargar la introducción. No sé, Martina, ¿tú qué opinas? No, no estoy de acuerdo. Pues adelante, Oscar, con la primera película. Vale. Pues la primera película que vamos a comentar, de las dos que vamos a comentar hoy va a ser cortito, esperemos, es la del año 62, una película que se llama Harakiri, aunque también se tituló Seppuku, ¿vale? Y trata la historia de un Ronin, un samurái sin señor, que se ha quedado sin señor y que llega a una casa de samuráis, ¿no? Una mansión en la cual eh, pues hay una serie de samuráis, ¿no? Y como es lógico. Y llega allí con la intención de suicidarse, ¿vale? Porque según el código de los samuráis, pues en el momento en que tu vida no tiene sentido, porque ya no tienes señor, porque ya no tienes honor, por lo tanto, pues la única salida que tienes es la de practicar el seppuku, ¿no? Eh, pero lo que sucede a continuación, pues es lo que acaba desencadenando la historia, ¿no? Que es el hecho de que en esa época estamos hablando de una época en la cual ya no hay guerras, ¿vale? Los samuráis ya no tienen
razón de ser en la práctica. Son una casta guerrera, pero al haber pocos años después, pocos años antes del tiempo que transcurre el film, ya ha habido la última batalla, la batalla de Sekigahara. Se ha instaurado el llamado shogunato Tokugawa, que durará más de 2 siglos, ¿no? Y es un momento en el cual los samuráis pues ya no se convierten en una casta más bien de perezosos que viven de los campesinos y que no tienen prácticamente nada que hacer, ¿no? Y una buena parte de ellos, de hecho, acaban en la miseria, ¿no? Y de eso trata la película, ¿no? El protagonista, interpretado por Tatsuya Nakadai, ya lo hemos comentado, que también aparecerá en la siguiente película, luego lo hablaremos. Es un samurái que lo ha perdido todo y por tanto la única salida que tiene es el suicidio. Entonces, lo que sucede en este caso es que el lugar donde va a parar para practicar el suicidio ritual, porque claro, para entendernos, suicidarse no es suficiente, no es simplemente quitarse la vida y ya está, como lo haríamos aquí en Occidente. Exige una ritualidad y unas normas, ¿vale? Porque que van muy de consumo con la vida de los samuráis, que es una vida regida por unas normas estrictas, por un rigidísimo código de conducta llamado Bushido, que implica que el honor está por encima de cualquier otra consideración. Lo que sucede en esta película justamente es que ese supuesto honor que rige la vida del samurái queda muy en entredicho. Primero por las circunstancias históricas de las que ya hemos hablado, ¿vale? Ya no tiene sentido ese código tan rígido en un momento en el cual la actividad principal de un samurái, que es la guerra, ya no existe, ¿vale? Y por otro lado, el director, como bien ha comentado Raúl al principio, intenta dar una visión pesimista de la condición humana, pero sobre todo muy crítica, en este caso, y en la película siguiente que comentaremos, una visión muy crítica del mundo de los samuráis, ¿no? ¿Vale? Básicamente diciendo que es un mundo de hipócritas, ¿vale? Y bueno, y entonces, para desarrollar un poquito más la trama, y no me extenderé mucho más, este samurái le dicen que no... O sea, ponen en duda realmente su intención real de suicidarse, ¿no? Porque en esa época se supone que muchos samuráis muchos samuráis sin recursos, acudían a estas casas, ¿no? de los señores feudales diciendo que se iban a suicidar, pero más que nada para conseguir una limosna, ¿vale? Y no con una intención real. Entonces le echan en cara esto y él va contando la historia y a él le cuentan la historia de otro samurái, ¿vale? Que llegó con esa misma intención, con la aparente intención de suicidarse, pero que en realidad no quería suicidarse, que era básicamente porque no tenía dinero y por tanto buscaba un recurso fácil en una casa donde había esa posibilidad de conseguir dinero fácilmente, ¿no? Y por eso es castigado. La película está hecha a base de flashbacks, un poco al estilo Rashomon, pero en el caso de Rashomon los flashbacks servían para contarla, dividir la historia, trocearla, dividir la historia no, contarla desde diversos puntos de vista, sin que el espectador supiera nunca cuál era el punto de vista real, cuál era la verdad, dónde estaba la verdad. En este caso no, en este caso el hecho de esta serie de flashbacks, ¿vale? La intención de estos flashbacks es ayudar a crear tensión, ¿vale? A ir acumulando tensión hasta que llega en los momentos finales, ¿vale? En los cuales se desencadena todo, ¿no?
Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más, luego ya iremos comentando y no sé, ¿qué opináis? Raúl, ¿qué opinas? Bueno, básicamente como has comentado, es un samurái que va a amenazar con que se va a hacer un harakiri. En realidad los japoneses prefieren seppuku. Harakiri es un término que ellos consideran deshonroso, mientras que el honroso y el ceremonioso es seppuku. Eh, y la gracia está en que, como dices tú, la información va troceada, pero simplemente es porque la idea es que para disuadirlo de que haga un seppuku, los señores le explican una historia de un samurái que fue hace un tiempo allá y que hizo lo mismo, ¿no? Y les explica la historia, le explica la historia al que viene a pedir a poder hacer el seppuku, el harakiri, básicamente para que se dé cuenta de que es un error y que dé marcha atrás, ¿no? Porque ellos no van a darle una limosna para que se vaya. Entonces, es como decir, le cuentan la historia para que sepa que lo que está haciendo es ir hacia la muerte. O sea, que le van a obligar a hacer ese poco. Y cuando le acaban de contar la historia, que es una historia muy, muy, muy jodida, muy triste, muy jodida, porque es un hombre que va a pedir limosna y que tiene y que le obligan a hacer el harakiri con sus espadas, porque son unos samuráis y son espadas que no son de metal, son de bambú, porque bueno, para los samuráis es una cosa de qué poca dignidad tiene este samurái y no son capaces de ver más allá de eso, de la poca dignidad que tiene, y lo obligan a hacer el harakiri con unas espadas con la que cuesta horrores hacerse el harakiri, es una pesadilla porque no te puedes cortar bien. Eh, Luego, el protagonista, Nakadai, que al principio dice que no conoce de nada a ese samurái, luego dice que sí que lo conoce y cuenta toda la historia de cómo llegó hasta allí el samurái, estando él también en la historia, ¿no? Siendo él el suegro del que murió la otra vez, ¿no? Y da una visión completamente distinta, una visión que además tiene un punto muy, sorprendentemente, una película de samuráis, muy de cine social, porque te habla de los efectos de la pobreza en aquellos samuráis que en épocas de paz no tenían un señor feudal, porque los samuráis en la época Tokugawa, su rol, su estatus, era según su posición en un clan de un señor. Si no tienes un señor y no formabas parte de un clan, eras un miserable. O sea, vivías en la miseria, porque no había, o sea, y te cuento toda ese relato casi social, que además refleja muy bien lo que es el siglo XVII y el efecto que tuvo en aquellos samuráis que no tenían un señor, que no formaban parte de un clan. Y luego te critica, como ha dicho bien Oscar, todas las formalidades y todo lo falso que hay sobre las reglas, sobre el modo de vida samurái. En un increchendo brutal que acaba con un clímax que es la hostia. Y no sé, Martina, si quieres añadir más cosas y comentar más cosas. Bueno, sí, por ejemplo, lo que decían ustedes, ¿no? Del tema de los samuráis. El samurái es el símbolo por excelencia de Japón y de todo ese orgullo que a partir de los 60 ya prácticamente no existe porque estamos hablando de una realidad social muy jodida en ese momento. Entonces, esto ya lo habíamos visto en Kurosawa, se utiliza la figura del samurái para, para referirse a ese orgullo perdido y un poco decir como de qué nos valió, ¿no? Todo este orgullo y de qué nos sirvió toda esta estructura que teníamos montada si al final mira cómo hemos terminado. Aquí es literal. Si bien para Kurosawa todo ese orgullo era más importante, o sea, no era tan pesimista, ¿no? Porque ese orgullo era
había cosas más importantes, prácticamente te venía a decir. Aquí en Kobayashi es el acabose. De hecho, Harakiri empiezas sabiendo lo que le va a pasar al protagonista, porque lo primero que dice es que se va a morir, y vos sabes que si ese personaje está diciendo que se va a morir es porque se va a morir, de una u otra forma. Entonces, en ese aspecto, todo el viaje es simplemente para entender un poco el contexto, pero es muy determinista, ya estamos fritos y al horno, ¿no? Y de hecho tenemos como empieza la película, con la armadura del, no sé si es, o sea, no sé cómo es no sé cómo el nombre correcto, pero Karuta, ¿cómo? Karuta, sí. La armadura se llama Karuta, ese tipo de armadura. Es como un culto a una deidad, ¿no? Más o menos, o a una deidad protectora de la casa o algo así parece. Eh, y la vemos, ¿no? Con todos esos planos que son tan imponentes y tan magníficos por otro lado con mucha distancia, es decir, son planos fríos en el fondo, de algo que no se mueve, que impone mucho, pero casi da más miedo, ¿no? Que una sensación de protección. Y de hecho, cuando el samurái empieza a pelearse con todo el mundo, acaba, la ve y se tira encima, como buscando, ¿no? Ese refugio que no va a encontrar. Ustedes la comparaban, ¿no? El tema de la estructura o cómo está montada con Rashomon. Eh, si bien Kurosawa estaba buscando, ¿no? Ese sentido de la realidad, dónde está la verdad, etcétera. Aquí ya sabemos que todas las historias que nos están contando son ciertas, es la pura verdad, porque, bueno, volvemos a este tipo de determinismo de muy piadoso también, ¿no? De que, bueno, básicamente esto es lo que hay y lo único que se puede hacer es enfrentarse a ello con más o menos dignidad, con más o menos valor, ¿no? Por el personaje del protagonista, lo digo, que finalmente sí que está dispuesto a morir, pero lo que no está dispuesto es a morir servilmente y a morir de una forma, ¿no? Por su propia mano. No miente cuando dice que va a la casa a morir, pero no lo va a hacer sin un poco de lucha, lo cual es parte de una tesis, ¿no? Que a mí me parece excelente. Pero sí que no hay muchos matices en cuanto a lo que Kobayashi quiere decir o en cuanto a la historia. Ya sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo desde el minuto cero. Y bueno, eso. Sí, sí, es totalmente una tragedia la película en Sí. todo. Y además, además se nota, y además es una tragedia que es un total, entre comillas, no solamente el personaje va a morir, sino además va a ser borrado de la historia. O sea, Ujú. eh, el señor feudal al que ha atacado, lo que va a hacer es decir que todos los que han muerto a su mano han muerto por alguna enfermedad. Y va a obligar a hacer harakiri a los que ha avergonzado y va a esconder el hecho de que este hombre hizo algo más allá de hacerse un harakiri. O sea, va a alimentar, va a crear, va a cambiar la historia real para transformarla en una historia que potencie el status quo. O sea, que todo ha ido Ujú. bien y todo funciona perfectamente bien con las reglas, con las reglas del Bushido y la forma de vida samurái. Es curioso porque este final y esta visión tan dura me recuerda mucho a un western. Siempre hemos hablado, Oscar y yo, Sí, de la conexión ya, que hay western. ya sé cuál dices, cuál quieres decir. Sí, ¿no? Es el hombre que mató a Liberty Balance, que además, para sorpresa de todo el mundo, para mi sorpresa, porque, porque lo miré y son del mismo año, son de 62 las dos. O sea, no es, está influenciado, está copiado a la otra, ¿no? Pues no sé quién ha copiado a quién, porque son del mismo año las dos. Considerando que las películas llevan un tiempo de rodaje, vete a saber. O sea, y porque las dos juegan, o sea, John Ford
en el hombre que mató a Liberty Balance dice, imprime la leyenda, ¿no? La historia, que en el fondo también hizo lo mismo en For Apache, con ese pseudocaster, ya había hecho lo mismo. Aquí, en el hombre que mató a Liberty Balance dice, el periodista decide no contar la verdad, sino contar la leyenda, ¿no? Alimentar la leyenda. Pero Sí, la gracia es, un segundo, y te dejo, pero la gracia está en que los espectadores conocen la verdad. Y eso también se repite en esta película. Van a contar una leyenda, van a contar algo que mantiene el status quo, pero tú como espectador sabes la verdad. Perdona, Oscar, ahora sí. sí, no, la diferencia, perdona, pero la diferencia es total, o sea, entre una película y la otra, porque en la de Ford imprime la leyenda, en teoría es mentir, ¿vale? Pero con un fin bueno, o sea, hay un fin bueno en esa mentira. Aquí no, aquí es todo lo contrario, aquí es... Bueno, se- aquí el fin para los samuráis es bueno, es el de mantener el estatus, que en el no, fondo es pero el mismo de la otra, que es mantener la leyenda americana, el sueño americano. sí, ya, pero que sí, de acuerdo, en ese aspecto sí, pero me refiero a que en la película de Ford hay una serie de personajes que se han beneficiado según el punto de vista de Ford. No digo que sea mi punto de vista o que sea el punto de vista real, histórico. Según el punto de vista de Ford, ha habido una serie de personajes en esa película que se han beneficiado de que exista esa leyenda porque eso es lo que es la base sobre la cual se funda la civilización norteamericana y su forma de vida y tal. Luego, todo eso lo podemos criticar, matizar, decir que hay poquita y también. Pero es que aquí, en la película de Kobayashi, en cambio, la mentira está totalmente desnuda, o sea, se, se, se revienta por completo ese sistema social, teóricamente para salvaguardar el orden, la paz, pero que en la práctica, luego lo veremos en la siguiente, todavía más, en la siguiente película, pero que en el fondo está creado para someter a unos pocos a los demás. O sea, unos pocos señores son los que se benefician exclusivamente de ese sistema y el resto pringan. En cambio, en la versión fordiana, en cambio, esa mentira es necesaria para el beneficio de una mayoría. Que luego decimos que luego están los negros, que la sufren, los indígenas americanos, que también, y los únicos que se benefician realmente son los blancos, y dentro de esos blancos también hay una minoría en la práctica. Pero digamos que hay, no sé, podemos discutir, ¿no? Pero Bueno, yo creo que la diferencia está en que la visión de Kobayashi es más extremadamente negativa. Pero John Ford mitifica más al personaje de, de John Wayne que el de James Stewart. O sea, mitifica más la realidad, el que era el verdadero héroe, que el héroe mitificado, ¿no? Que es igual lo que ocurre aquí. O sea, la visión es más positiva con el héroe que se autoinmola, aunque es morir matando, pero es inútil porque va a morir y no va a conseguir cambiar nada, pero él como personaje, no, estamos con él, o sea, tiene razones, como mínimo ha mostrado su rabia, como mínimo ha muerto haciendo lo que quería, que era rabiar y sacar, ¿sabes? Te pones con él, o sea, tú como espectador empatizas con el protagonista. Y curiosamente, el método de Liberty Balance, el protagonista James Stewart, pero tú como espectador amas al personaje de Wayne. O sea, es cierto que es mucho más pesimista y mucho más duro y deja menos lugar a dudas Kobayashi, porque para él no hay... para él, además, que si ves sus otras películas, si ves, por ejemplo, La condición humana, es en general la sociedad. O sea, siempre tiene una visión muy dura y muy negativa de las obligaciones que genera
que genera la sociedad y especialmente los que mandan, los que quieren mantener el estatus. Bueno, sí, en relación a lo que estaban diciendo sobre el tema de la leyenda, es curioso porque empezamos, o sea, ni siquiera es que solo se cuente la historia del samurái que fue a morir, es que hay tres historias dentro de la película. Está la primera, ¿no? Que es una historia como de piedad por parte de los superiores, porque son los que acogen conmovidos al samurái que se quería practicar el harakiri, que es el que da pie a todo lo demás y que de hecho se presenta prácticamente como si fuera, ¿no? Lo que el equivalente feudal a una leyenda urbana, porque en ningún momento, así como sí que vemos la historia de Motume, me parece que es el personaje de joven, Ujú. y, y la del protagonista las vemos realizadas, es decir, las vemos en imágenes, la primera historia, la que da pie a todo lo demás, y que de hecho tiene, ¿no? Tiene las características de lo que podría ser una historia de estas que circulan solo para mantener viva la esperanza de algo. Eh, es muy impersonal la forma en la que está hecha porque es algo que se menciona y se menciona al pasar, pero nunca llegamos a verlo del todo. Entonces, todo el tema relacionándolo con la pérdida del orgullo japonés, eh, hay una parte que se pierde, ¿no? Eh, las bases simbólicas que toman forma en los cuentos y en las narraciones. Oscar, ¿quieres decir alguna cosa más de la película? Bueno, básicamente que es, como ya hemos comentado, es de las dos películas que hizo sobre el tema samuráis Kobayashi, junto con la siguiente, es un intento de hacer cine anti-samuráis, ¿vale? Me refiero que intenta desmontar el mito de samurái utilizando los propios samuráis para, para retratarlos como personas como cualquiera, ¿no? Con defectos, con un sistema reglado que he comentado antes, que en la práctica pues no acaba de funcionar, que sirve más bien a fines egoístas más que a grandes ideales, ¿no? Y estas dos películas son perfectas para mostrarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo no acaba de romper con con el mito, ¿vale? Es que Eso, son películas muy épicas, que es justamente el trasfondo siempre del cine samurái y que uno espera del cine samurái, es esa, que haya epicidad, ¿no? Y son dos películas muy críticas, pero al mismo tiempo tienen un punto muy épico. sí, un poco, y volviendo sobre el tema que ya hemos hablado, pero bueno, volviendo sobre el tema que mató a Liberty Balance, ¿no? Es una revisitación del mito, pero como esta película de Ford, ¿no? Pero ya con ese desencanto de no creerse el mito del todo, o sea, no, bueno, de hecho, en este caso, decir claramente que es falso, pero, pero eso no quita que los protagonistas en ambas películas, en este caso Tatsuya Nakadai y en el caso de la siguiente, Toshiro Mifune, se conviertan en, en, o sea, ¿cómo decirlo? Sean los que acaban Sí, con honor, ¿no? O sea, sí, honorables. resucitando ese ideal, ¿no? ¿Vale? Que les cuesta, que resucitar ese ideal en ambos casos les cuesta la vida, ¿no? ¿Vale? Porque ellos se rigen por esas reglas que los demás no, y para preservar ese código del Bushido, pues están dispuestos a dar la vida, cosa que los demás no. Eh,
es paradójico, ¿no? Porque podrían haber dicho, bueno, yo paso de todo, me dedico a otra cosa, pero ellos acaban siendo coherentes, ¿no? Con lo que les han enseñado, que es pues eso, a respetar, o sea, a respetar su dignidad, ¿no? Y eso conecta con lo que yo decía al principio, de que en el mundo feudal, ¿no? Hay un... Bueno, no lo he dicho al principio, lo he dicho afuera de cámara, ¿no? Pero bueno, ahora lo digo. En el mundo feudal, la relación señor-vasallo es una relación compleja, no es una relación sencilla de tú me sirves y punto, ¿no? Y te callas. Es una relación en la cual tiene que haber una contraprestación. Eh, la contraprestación es de dos tipos. Por un lado, es una contraprestación material, o sea, el señor proporciona sustento al vasallo, ¿vale? Le da de comer, le da un techo, le da lo necesario para vivir, a cambio de un servicio militar. Pero la otra contraprestación es el honor, que de hecho honor, la palabra honor tiene relación también con lo material, ¿vale? Está relacionado en el mundo por ejemplo, del mundo germánico, ¿no? Que viene un poco del rollo medieval, feudal viene de ahí, ¿no? De esa cultura, ¿no? De que tiene que haber, para que haya honor, tiene que haber recompensa material también. De hecho, eso es honorable, ¿vale? Pues en el mundo samurái pasa algo parecido. En el mundo samurái, eh, el señor tenía que pedía obediencia ciega, ¿no? Pero a cambio tenía que respetar la dignidad del vasallo, ¿no? No podía castigarlo sin ningún motivo, ni podía abusar de su poder. Pero bueno, yo me estoy adelantando un poco a la siguiente película. Pero bueno, va por ahí el tema. Yo quería Sí, comentar un par de cosas. Ah, no, di Martina, di Martina. No, quería comentar no, un par de cosas. Ah, vale, adelante Martina, dale tú. es que encima como funciona fatal la conexión, es como no, le escucho 3 minutos tarde. Eh, bueno, que la forma en la que está hecha la historia es muy clásica en el sentido de que no, o sea, no hay ambigüedades, ¿no? El, el guión pretende probar un punto y se dedica simplemente a seguir una pauta que lo dirija hacia ese punto final. De hecho, prueba su propia tesis cuando el protagonista dice, ¿no? Eso de el honor samurái es algo absolutamente superficial y el señor feudal se indigna porque cómo puede decir eso. Y sin embargo la historia acaba, ¿no? Con el señor feudal diciendo que aquí no ha habido ninguna guerra, que se murieron de enfermedad y que y para su conveniencia sí que importa el tema del honor, es para al final para lo que no rompiendo como lo que decía Oscar, rompiendo la funcionalidad del vínculo, porque a los que se dejaron cortar la coleta los manda a matar, les exige que se hagan el harakiri, cuando en un principio él se mostraba reacio a aceptar el suicidio de los samuráis, casi como fingiendo, ¿no? Estar conmovido. Y fíjate. Pues yo quería comentar un par de cosas. Una es que la historia que cuenta el Ronin, de que era de un clan, que además es el clan Fukushima, que al reparar un castillo sin permiso del Shogun, fue castigado con ser deportado, con ser enviado, o sea, quitarle de clan, quitarle el clan y ser deportado. Eh, es un hecho real, o sea, está basado en un hecho real que ocurrió realmente a un señor feudal por hacer unas obras en el castillo sin permiso, porque se considera que hacer unas obras en el castillo puede ser una excusa para realmente fortalecer un castillo, para hacerlo, para hacerlo defensible en caso de una guerra. O sea, puede ser una forma de prepararte para la guerra, para combatir al enemigo. Entonces, el shogunato eso se toma como una posible amenaza, ¿no? Entonces,
fue realmente algo real que ocurrió. También quería comentar que la música es del compositor Toru Takemitsu, que es una música que queda muy bien con la película, con unas notas muy tradicionales. También algunas de las películas de Kurosawa también tenían una musicalidad muy tradicional, pues aquí es totalmente tradicional. Y además, por lo que he leído, el compositor usó instrumentos japoneses tradicionales como el biwa y el koto. Ni idea, yo no tengo ni idea, yo simplemente lo leo, pero sí que quería un poco remarcar esa parte de la música, porque además tiene un impacto muy positivo con el tono de la película. Y decir que la película ganó el premio especial del jurado de Cannes y que además el protagonista, Nakadai, que es un grande, además del muso oficial de Kobayashi, dice que esta es de todas las películas en las que él ha participado, esta es su favorita, según el propio Nakadai. Y no sé si quieres decir alguna cosa más de Harakiri. ¿No? Pues entonces vayamos a la siguiente. Vamos con Samurai Rebellion. Rebellion es el segundo chambara de Kobayashi. Es una película del 67. Toshiro Mifune hace de protagonista, hace de Isaburo. Yoko Tsukasa hace de Ichi y Nakadai, que lo hemos visto antes como protagonista, hace aquí de Tatewaki Asano, que es el compañero en armas de Toshiro Mifune. Si en la película anterior ya empezábamos a ver este desprecio hacia un sistema opresor, ¿no? que dispone de la gente como le da la gana y los desecha cuando ya no los necesita. Aquí eso llega al clímax porque de hecho es el planteamiento de toda la historia, ¿no? Tenemos a Toshiro Mifune, a cuyo hijo obligan a casarse con una de las favoritas del señor feudal, lo cual obviamente no le hace mucha gracia porque dentro de un Japón feudal, estamos hablando del 1725, creo recordar, es algo así como un deshonor estar con una mujer que no es virgen o que, bueno, en este caso incluso tuvo un hijo. Sin embargo, las cosas van bien, el matrimonio es feliz hasta que bueno, no exactamente en un capricho, pero de una forma un tanto veleidosa, el señor feudal la vuelve a reclamar para sí. Y ahí es cuando empiezan, ¿no?, los problemas porque la casa del protagonista se niega a devolverla. Entonces, y ella tampoco quiere volver. Volvemos otra vez a una estructura en la que desde el momento en el que entendés lo que está pasando, sabes que no van a acabar todos muy mal, porque no es que, quiero decir, la tensión viene de otros puntos, pero según el propio planteamiento, el director no se molesta en hacerte albergar ningún tipo de esperanza en ningún momento. Sabes que todo va a acabar como tiene que acabar, no va a haber milagros a último momento, no hay ningún equívoco. La situación que se plantea desde un principio ya está cerrada y empaquetada, y no solo lo sabemos nosotros desde la perspectiva del espectador, sino que lo saben los protagonistas desde la perspectiva de personajes, y están dispuestos a llevar a cabo las acciones que consideran que corresponden, aun a pesar de terminar muy mal por ello, ¿no? Y eso es, bueno, es la marca Kobayashi, como decíamos, el pesimismo absoluto. Lo hemos comparado con Kurosawa porque son dos directores que se han dedicado al chambara y que han tenido chambaras muy importantes, pero y bueno, y de hecho cuando hablábamos de Kurosawa decíamos que tiene un punto también muy pesimista, nada que ver con Kobayashi. Son los dos muy virtuosos en cuanto a la cámara. Sí que es curioso porque así como decíamos que la historia está estructurada de una forma muy clásica, la forma de rodar y la forma de montar es lo que introduce el modernismo del que hablaba Raúl antes. Estamos en una
en la que los personajes son bastante planos, que están ahí puestos para cumplir una función discursiva y poco más. La estructura de la historia es muy clásica. Sin embargo, si antes teníamos eh, flashbacks constantes, aquí tenemos imágenes congeladas, tenemos un ritmo rapidísimo, vertiginoso casi en algunos momentos, con toda esta sobriedad japonesa que no deja de estar, con esos planos en los que solo se mueven los dos personajes y todo lo demás está quieto, porque es o bien un edificio, ¿no? Con todas las líneas muy ordenadas, no sé cómo decirlo, o campo y, y terreno así abierto. Y bueno, creo que ya estoy con la presentación, sí. Sí, creo que la palabra que estabas buscando, cuando hablabas de las líneas y tal, creo que Sí, es simetría. Son sí, imágenes muy simétricas gracias. que transmiten como una sensación de perfección visual. Son imágenes muy bonitas y que parecen perfectas. Y como muy bien has explicado, a veces se rompen con momentos puntuales que son un poco expresionistas, o mueve la cámara, la pone un poco ladeada, un poco diagonal, o hay un momento en que están leyendo un texto en el que reta al señor de Clan y todo se pone a oscuras, menos un foco que ilumina a los que están leyendo la carta. Hay momentos que son muy expresionistas y muy potentes y que rompen ese clasicismo. Y básicamente eso. Hay una cosa importante que es una película que es muy ceremoniosa y considerando que Harakiri es un Harakiri y tiene también un punto muy ceremonioso, pero en realidad ni los señores del clan ni el propio que va a hacerse Harakiri realmente les interesa el Harakiri. O sea, era esa parte ceremoniosa parecía más una ambientación, mientras que aquí toda la película tiene un punto en todo momento muy ceremonioso que explota al final, evidentemente. De hecho, las dos películas tienen una estructura muy similar, donde hay un clímax final muy potente que rompe con el ritmo que había habido hasta entonces, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de esta película, y es que Kobayashi demuestra aquí que por muy pesimista que sea, porque esta película es extremadamente pesimista, es también un romántico de la hostia. Porque esta película es extremadamente romántica a pesar de que los personajes son como muy fríos, ¿sabes? En ningún momento ves una muestra de afecto física, en ningún momento, pero en el fondo estamos viendo una historia de amor muy apasionada, en la que el protagonista, Isaburo, que es Mifune, que nunca fue feliz en su matrimonio, al principio no quiere que se case por un tema político, como le obliga el señor. Además, a la chica esta la han expulsado del palacio, con lo cual no se fían mucho, especialmente, y no quiere que su hijo viva lo que ha vivido él, o sea, la falta de amor que ha vivido él, y cuando se conocen los dos, cuando ya se han casado, porque es casarse antes de conocerse, hay química entre los dos y se aman, se adoran. Y el padre ve en esta relación justamente lo que él no ha tenido. Y justamente la razón por la que Isaburo defiende tanto que se quede ahí, que Ichi se quede con ellos, incluso en los momentos en que su hijo Yogoro tiene algún tipo de duda, porque hay un par de momentos de un poco de, pero él le dice, no, ella se tiene que quedar aquí, tenemos que pelear por ella hasta el final. O sea, es el padre en que en todo el momento dice, esto lo tiene clarísimo, es justamente porque él ve en esa relación justamente lo que nunca ha tenido. Y es como si estuviera enamorado de esa relación. Entonces, además de que es muy trágico y muy pesimista, pero es también extremadamente romántico. Y además, entre este matrimonio hay mucho amor,
supuestamente, pero nunca vemos nada específicamente cálido a nivel físico. O sea, lo cual es sorprendente con lo que estamos acostumbrados nosotros culturalmente. Que una película tan fría sea tan romántica al mismo tiempo. Yo, si me permitís, yo también destacaría una cosa y es el cambio que se produce en el personaje de Toshiro Mifune, de Isaburo, ¿no? Eh, a, a- a la mitad de la película. Y es un cambio muy, muy evidente. Que es que al principio es un hombre que ya ha entrado en la época más madura de su vida, que ya le quedan pocos años de vida, teniendo en cuenta el contexto histórico, ¿no? Estamos hablando de una época en la cual la gente no vivía mucho más allá de los 50, ¿vale? O 40-50. Y ya sabe que le queda pocas cosas que hacer en la vida ya y lo que quiere es ceder el paso a su hijo mayor y se retira de la vida de samurái y, y se retira de forma amargada, ¿no? O sea, porque él no, su matrimonio no es feliz, como habéis dicho, y, bueno, y no, ya no le quedan muchas ilusiones, ¿no? Y en el momento en el que ve que su hijo puede tener lo que él no ha tenido, ¿vale? Que es un matrimonio feliz y descendencia y tal, eh, y ve peligrar eso, el cambio radical que se produce en él, ¿no? Al principio de la película lo vemos como un personaje contenido que hace prácticamente lo que dice su mujer, que no se opone al sistema, por decirlo así, que va al- que va de acuerdo con lo que le dice su señor y su mujer, ¿no? Y más que su mujer, la familia de su mujer, ¿no? Que por alguna razón que intuimos, porque tampoco lo conocemos muy bien, la estructura social japonesa, porque nos es lejana, por alguna razón intuimos que es superior. La familia de ella tiene un rango superior a las de él, ¿no? Y, y son los que mandan, ¿no? Cuando tiene que escoger entre la supervivencia de la familia y la felicidad de su hijo, ¿no? Escoge la felicidad de su hijo. ¿Vale? Rompe con esa regla, lo manda todo a paseo y está dispuesto a sacrificar hasta su vida, ¿no? Y hay un momento que me gusta muchísimo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que es cuando llega, llega alguien a la casa, ¿no? ¿Vale? Se acaba de descubrir, o sea, acabamos de descubrir que va a haber un enfrentamiento violento, porque, claro, lógicamente, un samurái cuando desobedece a su señor, sabemos que va a haber sangre, ¿vale? Y no precisamente el señor, sino lo más lógico es que sea del samurái, del vasallo, ¿no? Y él dice, bueno, es que además lo dice con tono alegre, ¿no? Como diciendo, he recuperado mi juventud de guerrero, ¿no? Mi, mi razón de ser, ¿no? Que es la guerra, ¿no? Y eso está relacionado con el hecho de que hablábamos antes, de que los samuráis en este momento ya no tienen una utilidad práctica, ¿vale? Son una casta guerrera que ya no pelea, ¿no? Y el hecho de que le ofrezcan la oportunidad de pelear, de recuperar su honor, y además para recuperar su honor, ¿no? De acuerdo con una decisión injusta de su señor, ¿no? Él lo toma como no con amargura, repito, la amargura venía de antes, ¿vale? Sino con regocijo incluso. Cuando dice, es que hemos puesto esteras, tatamis, ¿no? En el suelo para que la sangre, literal, para que la sangre no nos haga resbalar, ¿no? Porque va a haber sangre, ¿no? Y a eso el espectador ya te prepara, ya empiezas a decir, uff, qué bueno esto, ¿no? Pero además lo dice con una felicidad y una calma Claro, de claro, la claro. hostia. Y es uno de los momentos más
guays de la película, ¿no? No sé. Sí, es que Sí, sí. tenemos en los dos casos, ¿no? Dos personajes que, primero que fueron grandes guerreros, pero que están medio acabados. Se habla de que este personaje también es muy buen guerrero, igual que el otro, no son perfectamente capaces de enfrentarse a muchos hombres y ganarles, que esto también tiene cierta presencia en varas, por lo menos volviendo a Kurosawa, eso de que un personaje vale lo mismo que 10.000 que no tienen idea de lo que están haciendo. Sin embargo, es eso lo curioso, que ambos están como medio caídos en desgracia. Lo que llama también la atención es que en el momento de pelear es como que son guerreros pero están vacíos, ¿no? Les falta algo, les falta quizás la idea, en este caso la del amor platónico, en el caso anterior la de justicia. Eh, y el poder como decirlo, se pone en el medio, ¿no? Entre la realización de esa idea y, bueno, no, sí, se pone en el medio obstaculizando la realización de esa idea. Y en ese momento es en el que se llenan de algo, ¿no? De ideología o de una causa, mejor dicho, por la cual vale la pena desenvainar y volver a pelear por lo que creen que es correcto. Y normalmente lo relaciona, Kobayashi lo relaciona con la familia, parece ser, porque en el primer caso hay algo muy familiar que no está su hija y está el personaje del chico que él lo quiere como un hijo, y en este caso está su hijo, lo cual es una decisión curiosa porque en esta historia funcionaría igual si fuera una historia de dos amantes y el hijo de él fuera el protagonista. Sin embargo, hay una cosa de herencia, ¿no? De el padre luchando por la causa por una causa que le llega de segunda mano, aunque sea por parte de su familia, pero que incluso tiene que oponerse al resto de su familia. O sea, hay ¿no? ¿no? en Kobayashi que podríamos relacionar quizás con la herencia, con, con qué tipo de mundo estamos dejando para los demás o para nuestros hijos o por pelear, ¿no? por un mundo mejor. Y también está la idealización en el caso del amor romántico, porque él es lo que es verdad que lo dice mucho eso de que no puedes ceder porque vosotros tenéis que estar juntos, etcétera, y vamos a hacer lo que haga falta conseguir. Y en el caso anterior tenemos las historias, la historia del personaje, etcétera. Tenemos esta cosa que al final las historias no dejan de ser, por mucho que en el primer caso se sepa que es la verdad, las historias no dejan de ser, pues eso, un síntoma del momento en el que se está viviendo y una forma de darle sentido a los hechos objetivos, ¿no? De dotarlas bueno, es la diferencia, ¿no? entre acción y causa. En el momento en el que los personajes vuelven a tener una causa es como que vuelven a renacer. En el caso del primer protagonista lo decía también, hace 10 años creo que dice que no peleó con nadie y de repente vuelve a ser él lo que era en un principio, lo que siempre debió ser, no por un amo, sino por una causa que considera justa. Y es eso, las historias de ese señor son muy clásicas, pero después en la forma de ejecutarlas es donde se empieza a ver, ¿no? que tiene como una perspectiva diferente o un poco más moderna de lo que suele ser la mentalidad japonesa. Hay una frase que dice el protagonista, más o menos en este momento del final, antes de que haya la batalla final, y la frase es: me siento más vivo que nunca. Sí. Y creo que define muy bien, es un momento en que va a morir, en que es evidente que esto no va a acabar bien, y él está súper tranquilo, súper relajado, y además dice: no, no, es que me siento más vivo que nunca. Es la idea de mejor morir siendo fiel a uno mismo que vivir de rodillas, ¿no? Es básicamente uno de los mensajes principales de la película. Hay una cosa que me gusta mucho de esta película, y
es que en la primera mitad, que es una primera mitad muy ceremoniosa y muy lenta, que va creciendo, de hecho es tan ceremoniosa que la película se estructura a partir de fiestas, de unas fiestas tradicionales, de un festival tradicional, que además que marca las cosechas, ¿no? Y que marca los años, ¿no? Las tortas Y de arroz. exacto, sí, sí. Y claro, en esta primera mitad, que es muy lenta y que se puede hacer lenta, es que eso pero te define muy bien cómo vivían estos samuráis, que ya no eran samuráis, que justamente se dedicaban a hacer pruebas de la espada del señor. O sea, solo usaban la espada para probar que las espadas eran buenas para su señor. Y ojo, cuidado. Dios, Porque, sí, un apunte simplemente. ¿Sabéis cómo probaban las espadas? Bueno, se dice que al principio las probaban en prisioneros, ¿vale? Cuando le entregaban a un señor de estos una espada nueva, que tenéis que entender que una espada era carísima, era sí, un sí. objeto extremadamente difícil de hacer, que solamente podían fabricar personas muy preparadas, ¿no? No era como hacer una herradura de un caballo, sino que necesitaba una técnica muy depurada. Eh, bueno, pues antes de que esa espada fuera útil en la batalla, tenía que probarse. O sea, la espada ni se tenía que romper, tenía que tener un filo perfecto, etcétera. ¿Cómo las probaban? Con prisioneros. Luego, se ve que les cortaban la cabeza, claro. Luego se ve que lo hacían con cadáveres y en la película lo hacen con un conjunto de juncos, ¿no? Sí, un muñeco hecho de juncos, ¿no? Que luego además es muy gracioso porque se ve un traveling magníficamente hecho de los dos samuráis principales de Tatsuya Nakadai y de Mifune, caminando, cada uno con el trozo del muñeco decapitado, ¿no? Uno lleva la cabeza y otro el cuerpo. Sí, sí. Y además lo interesante es que ambos se muestran como los samuráis más admirados, porque son considerados los mejores con la espada, con la katana. De hecho, no pelean entre ellos y por lo tanto no saben quién de los dos es mejor, porque no quieren que la familia del perdedor quede manchada. Y eso quiere decir de ellos que son tan buenos amigos que les importa más que el otro no sufra el deshonor, ¿no? Que ganar ellos el estatus, ¿no? Y curiosamente, ese estatus de gran espadachín es más simbólico, es más de fama que no una posición real, porque la posición real la marca el cargo que tienes, ¿no? Y el cargo de personaje de Nakadai es básicamente el protector de la puerta de entrada y salida de la zona del clan. O sea, él vigila quién entra y quién sale El y si portero. tienen los permisos. Básicamente es el portero. Y bueno, o el aduanero, como quieras llamarlo, ¿no? Pero sí, no deja de ser el portero. Y el protagonista, Isaburo, que además le va que su hijo va a heredar ese cargo y cuando se convierta en el señor de la familia, que eso ocurre durante la película, es básicamente el encargado del almacén. Pero es el encargado del almacén, que es la cosa menos mitificable de la historia, pero a él le supone una buena posición dentro del clan. De hecho, es bueno que su hijo heredere esa posición. Es una posición estable, confiable, que le da un cierto estatus. Básicamente es el encargado del almacén. Y ese ser encargado del almacén a nivel pecuniario, a nivel es más importante que ser el mejor espadachín, porque en la práctica es lo que le da de comer a la familia, es lo que lo sitúa dentro del clan. Y es curioso porque en esta película el antagonista es el mejor amigo del protagonista y que durante la película tiene un peso secundario porque no está dentro del conflicto, no está dentro del conflicto. Y de hecho, cuando le proponen que se enfrente a él, que el señor le ordena que se enfrente a su amigo, él le dice, uy, ¿soy yo el superintendente? ¿Soy yo el encargado de la seguridad? No, no, yo soy el de la puerta. No, que vaya Ah, superintendente. claro, claro. O si queréis que vaya yo,
subirme de cargo, cambiarme el cargo. Ah, yo soy el de la puerta. Ah. No, pero es muy bueno esto porque primero intentan, cuando saben que tienen que ir a por él y saben que es tan bueno con la espada y saben que va a haber sangre y van a morir algunos, ¿no? Primero intentan echarle el muerto al otro, diciendo, bueno, este también es muy bueno, pues a ver si con suerte lo mata y si no, pues tampoco pasa nada, nos libramos de él, que es un pesado, ¿no? Y, y luego cuando el otro se niega, es que van 20 o 30. O sea, el administrador del señor, ¿no? Se dirige a la casa de Toshiro Mifune y al principio aparecen 4 o 5 solo. O sea, él con 4 o 5 guardaespaldas. Pero luego empiezan a entrar de 2 en 2 y de 3 en 3 y de 4 en 4, ¿no? Cuando ves que aquello no para de haber... Bueno, tampoco quiero desvelar mucho de la película, pero... Bueno, ya estamos haciendo, o sea que Sí, yo sí, bueno, ya creo estamos que... despiezando. Pero es muy chulo. Es muy chulo ese. Y el duelo final entre los dos amigos, para mí también es lo mejor de la película. Porque siempre te quedas Sí, esa duda de, ¿realmente es verdad que le ha dejado ganar? ¿O no? ¿O ha prevalecido el honor por encima de la amistad y de una causa justa? Porque claro, si él muere, en teoría eso significa, hablo del personaje del portero, de Nakadai. del Eh, portero. sí. Si él muere, el otro puede irse, porque claro, va a pedir ayuda al shogunato, va a ir a un tribunal superior, ¿no? Una instancia jurídica superior que le permita conseguir justicia, ¿no? Ante el abuso de su señor, lo que él considera un abuso por parte de su señor, que es quitarle la mujer a su hijo, ¿vale? Porque no deja de ser eso. No hemos hablado mucho de esto, pero en el fondo estamos hablando de que la mujer, por mucho progresismo que haya en la visión de Kobayashi, no deja de ser un sujeto del hombre, ¿no? Que tiene que servir al hombre y que pasa de mano en mano, o sea, sin que ella pueda decidir nada, ¿vale? O muy poco, salvo en última instancia el sacrificarse por amor, ¿vale? Porque ella se sacrifica en ese también visión romántica del asunto, ¿no? Pero el personaje de Ichi es complejo también, ¿no? Sí, Vemos sí. ahí... Además, ella siempre lo tiene muy claro, lo que quiere. O sea, de hecho, la primera persona que se niega a volver es ella. Luego lo hace el Yogoro, su marido. Pero su marido hay en algún momento que otro que duda, porque tiene mucha presión y tiene un par de momentos como de flaqueza. Ichi, la mujer, no tiene ningún momento de flaqueza. Y cuando le dicen, si- salvamos la vida a tu marido y a tu suegro si tú hablas como hija del heredero, del futuro heredero, no como esposa de Yogoro. Y ella dice, no, no, yo en todo madre del caso, heredero. Madre del sí, heredero. sí, Porque, como madre del porque heredero. claro, Dice, no, no, el heredero tiene que tener una madre para ser legítimo. O sea, el problema está en que, claro, no hemos hablado mucho, pero el supuesto heredero del señor muere creo que en un accidente o algo así, o de enfermedad, ¿no? De enfermedad. Y claro, entonces la cadena de sucesión pasa al hijo pequeño, que ha tenido de forma ilegítima. Bueno, bueno, ilegítima no, que ha tenido con una mujer que la ha repudiado. Por lo tanto, tiene que restaurar esa unión, ¿vale? Para que el hijo sea legítimo. ¿Entendéis? ¿No? La importancia del asunto. No es porque... Es por eso. Es una razón política. ¿Vale? Y ella, por eso, ella se niega. Y entonces... prefiere preservar su dignidad. Lo que decíamos antes. El conflicto entre dignidad y servicio. Y obediencia. Está ahí.
Sí, es que Yo- las dos historias están tratadas como casi como más social que como pelis de samuráis. Con todo el tema de también que repudiaba el honor este absurdo Kurosawa, ¿cuántas batallitas tenemos con los personajes de Kurosawa? Bueno, aquí es lo que decía Raúl, ¿no? Que es el final apoteósico, la batalla. Pero todo lo demás, a mí me sorprendió el ver qué vamos a hacer para recuperarla. Y cualquier persona que esté que esté trabajando en el terreno épico, piensa, la vamos a ir a buscar. Y ellos redactan una petición, ¿no? O en Harakiri, que también es la vida de ellos tres intentando luchar y están trabajadas como películas de drama social, mucho más que como películas así de batalla y épica. sí, sí, Lo que pasa es que tienen totalmente. finales tan buenos Ya. que eso rompe un poco con la línea actual del cine, ¿no? De que desde el principio de la película ya tienes que ver acción, ya tienes que ver tiros, sangre. Dices, bueno, al final, mm, si todo el rato es lo mismo, A- Además, que la película sea tan tranquila durante toda ella y que la última media hora sea tan brutal, hace que este clímax sea mucho más potente, mucho más impresionante. sí, claro. Ujú. El espectador tiene que tener un poquito de fe, ¿no? O sea, decirle, bueno, tú tranquilo, o sea, tómatelo con calma. No este consumismo compulsivo de ya desde el minuto cero tengo que ver algo que me impacte. Bueno, pero perdona, pero es que vivimos ya en una cultura en la cual ya solamente poner el informativo de telenoticias, digo yo, del telediario, ya, ya es eso, pues constante reguero de tragedias, ¿no? Pues, pues un poco en el cine, yo reivindico un poco el volver al clasicismo, ¿no? En ese sentido, de a- a- vale, a todos nos gusta que haya un poquito de acción, ¿vale? Pero, pero también nos gusta que haya conflicto, que los personajes no sean no sean arquetipos, sino que tengan su desarrollo, que las historias se vayan de unos y otros se crucen, ¿vale? Que todo eso no, eso hace mucho más interesante una película que solamente que haya acción, pues que enriquece mucho más la acción que haya todo eso, que no dedicarnos a ver solamente. A mí me da mucha pereza un poco las películas que se están haciendo últimamente de samuráis, ¿no? Solo veo luchas coreografiadas, pero nada más. Es que el resto es insufrible, o sea, no me interesa para nada. Sí, sí. Y además, yo creo que esos inicios ayudan a que la historia y los personajes estén mejor desarrollados. Y eso ayuda a que tú como espectador estés más implicado, tu empatía sea mayor. Y entonces cuando llega el clímax, cuando llega el momento de la emoción es mucho más intensa para ti como espectador. Y esa estructura es fundamental. Recuerdo, hay una película, ostras, de Minelli, ostras, ¿cómo se titula? Que sale Kirk Douglas haciendo de productor. Ah, Sí, ya sé cuál mierda, no me dices, no, no, sale. ni yo tampoco. El título creo que es The Bad and the Beautiful. No, hay una película en la que Kirk Douglas hace de productor y en un momento está trabajando con un director muy experimentado y se queja de que, oye, estás haciendo relleno, muy mal, esta escena tiene que tener más intensidad, puede ser mucho más intensa y si no lo haces es por vagancia, ¿no? Y al final llega un momento en que el director se enfada y dice, ¿quieres hacerla tú así? ¿La quieres con más intensidad? Pues dirígela tú y se va. Entonces, el personaje de Kirk Douglas empieza a dirigir la película con cada escena súper intensa, súper potente. Y cuando tiene por fin todo el rodaje acabado y la película montada, dice, vaya mierda acabo de hacer. Tenía razón el otro.
una buena historia no es todo momentos de clímax, todo momentos de intensidad. Se requieren momentos de pausa justamente porque así los momentos de intensidad tendrán más fuerza. Yo odio a la gente cuando dice que la película es lenta. Y es que la película es lenta. Digo, que no es lenta. El lento eres tú. O sea, no. No, o sea, la película ni es lenta ni es rápida. La película tiene interés o no. Si, si la película tiene interés, ¿qué importancia tiene que haya momentos en las cuales el tiempo se alarga y otros en el que el tiempo se acorta? Eso no tiene ninguna importancia. Eso si va en beneficio de las expectativas, de la tensión, de facilitar que haya clímax. Si todo el rato es lo mismo, se hace aburrido, sea el rápido o lento, que es así. Sí. Sí, sí. Sí, tiene que tener una tesis, tenés que estar contando una historia. Y para estar contando una historia tenés que poner elementos que tengan algún sentido, ¿no? Que no sea todo puro efectismo. De hecho, ¿cómo acaba esta peli? Acaba con Toshiro Mifune diciendo Tommy, ¿no? ¿Es Tommy la nena? Sí, Tommy, sí. Ya no podremos contar la historia. Volvemos, ¿no? A esto de cómo la historia interpreta lo que sucede y todo lo que es la historia oficial y el orgullo y qué sé yo, es todo una patraña. Y lo que pasa de verdad, que es lo que le pasa a los seres humanos. De hecho, en la primera el protagonista lo dice, ¿no? Que hasta el samurái más fuerte es simplemente un ser humano al fin y al cabo. Parece que a Kobayashi le interesa mucho eso, ¿no? El elemento humano. Por eso también el ritmo lento en este caso juega a favor. Porque por mucho que sean personajes muy sencillos, vos lo ves a este bueno y van a saco con eso durante las 2 horas de peli. Sí que están ahí como jugando un papel dentro de lo que es, bueno, la historia de la humanidad y la historia del poder y la historia de las fuerzas más débiles, etcétera. Es un cine muy piadoso, ¿no? Hay mucha piedad en la forma de pensar de Kobayashi. Yo creo que Kobayashi en este sentido es un humanista. Pesimista, un humanista pesimista, pero humanista. Sí, no Sí. no es para nada cínico. Digamos que los personajes hay personajes que los mima, ¿no? Les da profundidad, hace que el espectador empatice con ellos. A los otros no les dan ninguna cancha, ¿eh? O sea, los retrata de forma muy dura, ¿no? ¿Vale? Pero en ese sentido también es un poco clásico. Sí, sí. Quería comentar una cosa respecto, que ya habíamos hablado del personaje de Nakada y Perdón. Tatewaki Asano, y justamente la pelea final, ¿no? La lucha final que tienen entre ellos dos. Y quería insistir con la idea de que en toda la película son los únicos dos personajes que tienen verdadero honor samurái, mientras que el resto son todos unos cínicos y simplemente se dedican a contentar a las ideas, lo que quiere, lo que se le antoja al señor de Clark, ¿no? Y los cambios según sus intereses. Y curiosamente se van a matar mutuamente, siendo amigos, se van a enfrentar y es además un enfrentamiento de honor, un enfrentamiento que nunca han querido tener como amigos, pero que lo tienen finalmente como honor y que además es un enfrentamiento también trágico, porque lo que ocurre, finalice como finalice, va a ser una tragedia. Lo curioso es que la película, al final, quien mata esto es un super spoiler,
quien mata finalmente a Isaburo no es una espada. O sea, son las armas de fuego de un montón de personas que se están escondiendo y disparando desde la lejanía. Y en ningún momento son las espadas, sino siempre las armas de fuego. O sea, y para muchos samuráis las armas de fuego eran casi una vergüenza, era una forma indigna de matar y de morir. De hecho Entonces, es una cosa, perdona, que ya comentamos cuando hicimos el programa de Kurosawa, ¿no? De que sí, exacto. esta es una época en la cual es la época en la cual el samurái, la edad de oro de los samuráis ya ha acabado, por culpa de la introducción de las armas de fuego. Ya no las batallas ya no las ganan las espadas, los samuráis cargando a caballo, ¿no? Sino los arcabuces, introducidos por los europeos. Entonces, la película retrata eso perfectamente, igual que la de Kagemusa. Si os fijáis, tiene un final bastante parecido en cuanto al terreno en el cual se mueven, el tema de los arcabuces, que no se sabe muy bien quién los dispara, quién cae. Bueno, ya estoy haciendo spoilers de cómo No, acaba, pero es bastante parecido, ahora que lo pienso. pero en esta película tiene un significado incluso de, al final, lo que mata al samurái, al personaje que aún mantiene el honor samurái, el único personaje honorable de la película que quedaba vivo, son las balas, y además de personajes que son totalmente invisibles, o sea, impersonales, que no vemos sus caras, no sabemos quiénes son casi como fantasmas. Y como dices tú, es el tiempo del honor y del honor samurái ya muerto, está desfasado. Están manteniendo una mentira, o sea, algo artificial. Si es que alguna vez fue cierto, también. Porque es lo mismo que la época de la caballería aquí. También se creó toda esa cultura de los libros de caballerías, del rey Arturo y los caballos de la mesa redonda y todo esto, pero no dejaba de ser una exageración y una falsificación para poder justificar un sistema social determinado, igual que está pasando con los samuráis en estas obras, ¿no?, cinematográficas. Yo también querría decir, y ya me callo, destacar esos dos personajes femeninos que son tan fuertes, uno y de forma tan distinta. Uno es el de Ichi, que ya lo hemos comentado y que no voy a abundar mucho más. La mujer que tiene esa dignidad, ¿no?, de enfrentarse al clan y negarse a formar parte de una familia que es totalmente corrupta, ¿no? Porque eso implicaría pues perder la vida que ella quiere, ¿no? Y junto a su marido, al amor de su vida, y al final prácticamente se suicida. Y luego el personaje de la ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama esto? De la mujer que da de mamar al niño, a la niña. ¿Vale? Porque claro, cuando la secuestran a ella, claro, la niña es todavía un bebé, no puede alimentarse por sí sola, entonces necesita una mujer y le llevan a una... Y esa mujer tiene ese momento también de heroico, ¿no?, de ir detrás de Toshiro Mifune y salvar a la niña, porque si no, el destino de la niña sería la muerte, porque en medio del campo nadie la iba a proteger ni esto, ¿no? Que es además un personaje de clase baja, de clase muy humilde. Sí. Y eso mola mucho, que Kobayashi tenga esos detalles, ¿no? Estamos hablando de una película de hombres ultraviolentos, de una sociedad basada en la violencia, pero ese humanismo del que hemos hablado todo el rato, de que
que se va introduciendo con estas pinceladas, ¿no? ¿Vale? De que en el fondo lo que se busca es una vida tranquila, familiar, criar a tus hijos, ¿no? De que las relaciones afectivas tienen importancia, ¿vale? No todo es honor y código y servidumbre, ¿vale? Sino que hay cosas más importantes que defender, ¿no? Bueno, y todo eso nos lo va mostrando poquito a poco, ¿vale? Y de forma que esta película pues se va enriqueciendo, ¿vale? Igual que veíamos en Harakiri, ¿no? Con la historia de la familia de Nakadai también, ¿vale? De este Ronin, que tiene una hija y que consigue un yerno del cual está muy contento, muy orgulloso, porque es un buen hombre que intenta sacar adelante a su familia como puede, con muy pocos recursos. Además es hijo de un buen amigo suyo. Sí. Uh-huh. Sí, que se erige en su protector, de hecho, y entonces es natural que le ofrezca a su hija en matrimonio, ¿no? Porque también estamos hablando de una sociedad patriarcal, evidentemente, no se puede negar. ¿Quieres comentar algo más, Martina? No, yo creo que es. Pues si no quieres decir nada más, Óscar. Pues no, ya. Pues acabamos con Samurai Rebellion comentando simplemente que ganó la Espiga de Oro en el Festival de Valladolid y también el premio Cipresti en el Festival de Venecia. Y nada, con esto acabamos las dos películas, los dos chambaras de Kobayashi, de Masaki Kobayashi, que yo creo que son dos cumbres del género del cine de samuráis. Estábamos hablando, tenemos esto aquí es anuncio mundial, sonido de tambores. Estábamos hablando de hacer un gran ciclo de pequeños vídeos dedicados a directores de chambaras y al chambara, o sea, a revisar directores y al final tener un buen montón de vídeos que hablen del tema y que así se puede hacer una revisión de chambara desde sus inicios hasta el cine actual, al menos de los directores más importantes y que de alguna manera se puede ver el desarrollo del género. Así que vamos a ir haciendo más vídeos de chambaras. Claro, hemos empezado con Kurosawa y Kobayashi, son la cumbre, o sea, para mí son los dos grandes directores de chambaras. Kobayashi es más sorprendente en el sentido de que solamente hizo dos, o sea que en realidad no hizo tantos chambaras, pero claro, los dos que hizo son dos obras maestras, son dos películas geniales. Sí, totalmente. Tanto en lo dramático como en lo épico. Tanto como drama social y drama intimista, incluso a veces, como cine épico. O sea, lo tiene todo, estos dos chambaras. Así que es evidente de que vamos a bajar algún escalón, pero aún así nos quedan chambaras estupendos y muy interesantes. Y solo nos queda despedirnos, a no ser que queráis decir alguna cosa más. ¿Qué esperáis de lo que vamos a hacer de la locura de los chambaras? Sobrevivir. Sobrevivir, muy bien. Normal, con tanta katana es normal que quieras sobrevivir. Bueno, pero para sobrevivir ya sabes lo que tienes que hacer, entrenar. ¿Vale? Padawan, pequeña Padawan. Es verdad. Ay, la sabiduría que da la edad, viejuno. Pues muy bien. Pues nada, Martina, Óscar, ha sido un placer, como siempre. Y me quedé recongelada, pero estoy. Bueno, pero estás divina congelada. O sea,
esté congelada o en un horno. Como Disney. Vale. Mira, fíjate que los grandes, no estáis los grandes congelados. Pues nada, nos vemos pronto, nos vamos a ver en más vídeos. Y nada, nos vemos pronto, chicos. Muy bien. Saludos. Chao. Venga, chao. Chao. Nos vemos.